grabación. Y bueno, buenas noches. El día de hoy voy a ver ahora que es el tema de ciclos, pero con while. Ayer fueron ciclos utilizando el ciclo for y hoy va a ser utilizando un ciclo while. Lo diferente a un ciclo for a un ciclo while va a ser ahora sí principalmente el mecanismo de aplicación. Habíamos dicho que ahora sí los ciclos for se aplican directamente a lo que son matrices, lo que son vectores, y los ciclos while los vamos a utilizar para hacer interrupciones de algo, para obtener una operación de algún proceso, o para hacer que un programa se repita o no, o que el usuario nos ingrese un número en específico. Y entonces ahora sí relaciono, los ciclos for son más para aquellos que ocupan matrices y los ciclos while para, pues ahora sí obtener operaciones, ya que no vamos a saber cuántos ciclos, bueno, cuántas veces vamos a repetir la acción a diferencia de un ciclo for. Y entonces vamos a tener que ahora sí poner una condición y hasta que se cumpla esa condición se va a poder salir ahora sí de ese ciclo. Sin más, pues ahora sí, 8:15, yo creo que ya inicio. Y pues ahora sí, como hemos dicho, el tema de hoy va a ser el ciclo while. While. El ciclo while, la estructura general, ahora sí, general de un ciclo while es la siguiente. Prácticamente vamos a requerir, primero, vamos a ocupar un contador o una variable que se va a encargar de gestionar mi ciclo. Puedo dejar así como variable guión bajo ciclo. Y esta la tenemos que asignar un valor inicial. Por ejemplo, que mi valor inicial sea 0. Este valor inicial, ahora sí, el valor inicial va a depender de nuestro propósito que le demos a nuestra, ahora sí, a nuestro ciclo. Esta va a estar ahora sí en función del propósito. No siempre va a ser 0, puede ser otro valor, un valor cualquiera, pero ahora sí, repito, va a estar en función del propósito. Y no sé dónde llevas en tu propósito. Y pues ahora sí, conforme vayamos viendo diferentes casos en donde podemos aplicar un while, podemos ahora sí tener diferentes datos que vayamos a poner ahora sí en nuestra variable de ciclo. Luego, una vez ya teniendo ahora sí esa variable de ciclo, ya puedo escribir la declaración de mi ciclo while. While va la palabra así como se escucha, es la palabra while. Y delante de esto vamos a colocar ahora sí nuestra declaración de cuál va a ser el criterio que va a seguir MATLAB para que se cumpla el ciclo o no. Vamos a poner ahora sí nuestra variable de ciclo. Variable de ciclo. Y aquí vamos a tener que colocar, ahora sí podría llamarse esto es un criterio. Criterio y este va un número. Y ahora sí prácticamente todo esto es ahora sí mi inicio de mi while. Y ahora sí, todo lo que queda aquí adentro de ese while, todo lo que queda aquí adentro indiscutiblemente se va a hacer la infinidad de veces que se tenga que hacer. Lógicamente, igual un while tengo que colocar su end para indicar en dónde inicia y en dónde termina. Pero ¿qué va a requerir más adicional un while? Esta variable de ciclo tengo que indicarla aquí adentro de ese while. Variable ciclo. Y lo que tengo que hacer es modificarla. ¿Por qué se va a modificar? Porque tenemos que ahora sí ir modificando esta variable de aquí, la variable de ciclo, que es la que habíamos dejado aquí arribita, mi variable de ciclo al fin y al cabo. Esta variable de ciclo se va a someter a un criterio y tenemos que, llegó alguien, tenemos que irla modificando conforme vaya avanzando ahora sí nuestro ciclo.
¿Cuál es lo crítico? ¿Cuál es el riesgo de este ciclo while? Que ahora sí podemos dejar aquí como un peligro. Y esto sí puede pasar. Un peligro, ¿cuál va a ser mi peligro? Que yo caiga en un ciclo infinito. Ciclo infinito. Y ahora sí, este va a ser mi único peligro que voy a tener en un ciclo while. ¿Por qué peligro? Un ciclo while ya habíamos dicho que va a ser una infinidad de veces algo. Que este algo lo podemos elegir, lo dejamos aquí de amarillito. Y aquí puede ser cualquier actividad. Actividad a repetir. Prácticamente esto que está aquí en amarillito puede ser lo que sea. Tengamos otro ciclo, tengamos tomas de decisión, botoneras, matrices, gráficas, lo que sea. Puede estar aquí adentro en este amarillo. Y esto se va a ejecutar una infinidad de veces si nosotros no colocamos aquí algo que esté modificando esta variable de ciclo. ¿Qué quiere decir? Que si no colocamos un elemento de cómo vamos a modificar esa variable para que en algún momento ya no se cumpla mi condición y por ende salga del while, si esto nunca se va, si nunca, bueno, nada lo va a modificar, siempre va a decir que en todo momento se cumple la condición y por ende va a estar repitiendo ahora si este ciclo lo hace, vuelvo a regresar, lo hace, lo vuelvo a regresar y lo va a estar haciendo una infinidad de veces. Y entonces va a consistir en que a veces hay computadoras que no tienen ahora sí la fuerza suficiente, la capacidad de poder detenerse en un ciclo y esto puede ocasionar que se trabe la computadora y que la tengas que desconectar a la fuerza o que la tengas que reiniciar. A veces iba a responder MATLAB, o sea que esté aquí ejecutando, no sé si iba a responder. Hay incluso veces que se congela totalmente la pantalla y ahora sí nada, ni los botones de inicio, ni ahora sí nada del sistema de la computadora responde y ahí se queda. Y entonces es cuando hay que hacerle ahora sí lo que le llaman el harakiri. Que si es una computadora de escritorio, tratar de apagarla a la fuerza. Y como es apagarla a la fuerza, dejar presionado el botón de apagado unos 5 segundos o hasta que se apague la pantalla. Y en dado caso que no, retirar de la corriente eléctrica. ¿Qué es eso retirar? Que la desconectes de la luz, pues. Y entonces eso va a estar en función de las computadoras. Si en cada caso que la computadora responda y se nos olvidó poner ahora sí esto que va a modificar mi variable, yo presionando la tecla control y más C como si fueras a copiar algo, copiar. Si tú presionas ese comando mientras se esté haciendo el ciclo, esto automáticamente va a decir que se cancela. Y podemos ahí detener ahora sí se detiene el ciclo. Detiene. Pero esto ahora sí, este comando es dado caso que si mi computadora no se convulsionó y pues está consciente y todavía puede responder. Pero si en dado caso que se trabó completamente, entonces cierro MATLAB. Y si ni siquiera me responde, entonces tengo que presionar el botón de apagado y entonces puede ocurrir un desmadre. Digo esto porque me van a decir, ay, pues yo lo paré y no pasó nada. O sea, es una exageración. No es una exageración. Y ahora sí, entre menos quieres que pase algo, más va a pasar. Y entonces ya sea ahorita, pues ya no se ve tanto, pero en los exámenes que tenías el Zoom abierto, que tenías, no sé, Teams o cualquier profesor que quisiera su plataforma, y entonces tenías el Zoom, tenías tu programador MATLAB y tenías donde estabas viendo el archivo, entonces sí se hacía una carga pesada al sistema y sí se te puede llegar a trabar completamente la computadora. Entonces al menos esto me encargo de sí mencionárselos a los chicos que deben de tener cuidado ahora sí con un ciclo while. Y esto también va a trabar la computadora si esta parte de aquí ahora sí, si las actividades que está haciendo el ciclo sean muchas actividades o esté muy pesado. Entonces, para ahora sí, para no caer en esto y que vayamos a explotar, vamos a recordar para un while estos tres simples pasos, que es el primero, declarar mi variable, declarar variable antes del ciclo.
antes del ciclo. Mi paso 2, declarar mi variable y su criterio. Y mi paso 3, modificar mi variable en el ciclo. Entonces, ahora sí, como regla de 3, esta es una regla de Vs, estas son 3 Vs. La variable se declara antes del ciclo, se declara la variable y su criterio y se va a modificar la variable en el ciclo. Si se recuerdan de estas tres siempre cuando estén trabajando ahora sí todo dentro de un while, entonces no va a haber ningún problema. Mencionado los peligros que puede conllevar un while, vamos a hablar a qué me refiero con un criterio. ¿Qué es un criterio de evaluación? Criterio. Los criterios son los similares que utilizábamos en un ciclo if, en una toma de decisión if. ¿Cuáles eran esos? Que indicábamos que si era este de aquí, que si es mayor que, en este de acá que es menor que, el que seguiría pues es que son dos iguales, sea igual a, y este de aquí que sea hasta al revés. Control Z, Control Z, Control Z, primero este y ahora sí el igual. Que sea diferente a. Y de estos de aquí también podemos tener los compuestos. ¿Y cuáles son los compuestos? Que sea mayor o igual. Este es así. Mayor o igual. Y el otro compuesto de aquí, que que sea menor o igual. Menor o igual. Y prácticamente cómo van a funcionar esos criterios. Eso ahora sí voy a tener que declarar mi variable. Mi variable de ciclo. Y ahora sí, lo que siga delante de aquí es prácticamente colocar mi criterio. Aquí adentro, criterio, el que yo quiera. Y generalmente aquí adelante pongo un número también el que yo quiera. Un ejemplo puede ser que V sea menor a 5. O no sé, otro ejemplo que sea V, que sea diferente a 10 o eso me acabó la pizarra. Por ejemplo, que V sea igual a 10. Y ahora sí, estos criterios siguen la misma lógica que la toma de decisión. Podemos decir que aquí variable sea igual a, no sé, a 2. Si evaluamos con este primero de aquí, 2 es igual a 10. No, pues de esto 2 no es igual a 10, es diferente. Entonces aquí no se cumpliría el criterio y por ende aquí no sería el ciclo. Aquí el ciclo no procede. En este de acá, que tengo que V es menor a 5, sí, 2 es menor a 5. Entonces aquí sí se cumple el criterio y entonces por ende sí se hace el ciclo. Y se hace el ciclo. Y acá, ahora sí pregunto en este de aquí, V es diferente de 10. Pues sí, V es 2. 2 es diferente de 10. Entonces aquí también se estaría cumpliendo el criterio, si se cumple, y entonces también sí sería el código. El único que no se cumplió es en este de aquí, porque requerimos que V sea exactamente igual a 10. Entonces, prácticamente los criterios de un ciclo while son los mismos que una toma de decisión. Si se cumple de la manera que yo cité mi criterio, entonces se va a hacer mi ciclo. Si no se cumple, pues ya no lo va a hacer. Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, inquietud. Si es que no, entonces vamos a ver un ejemplo. Yo había dicho que vamos a tener que escribir la regla de las 3B y se me ocurre que ahora mi variable sea C. C igual va a ser a 0.
Y ahora sí procedo a escribir mi while, y puedo poner ahora sí mi variable que va a pertenecer a ese ciclo, C, y le voy a decir mi criterio de evaluación, le voy a poner que sea menor a 5. Y coloco acá abajo su respectivo end. La misma lógica, yo siempre hago esto y eso también se lo recomiendo. Si escribo un while, de una escribo su end, porque yo puedo escribir la función y se me puede olvidar que no le puse el end. Y ya que sé que ya aquí adentro puede ser que esté poniendo un for o que puede ser que esté poniendo otra toma de decisión, una botonera. Y pues esas piezas también requieren su end. Entonces me puede hacer ahora sí, me puedo yo confundir y se me va a ir el pedo de, este güey ya le puse el inicio y creo que este era su inicio. Y se me va a marcar error y entonces no voy a saber en dónde le puse, a quién sí le puse su término y a quién no. Entonces, igual, misma regla. Cada vez que pongan una regla, ahora sí que una cosa que requiera su end, ponen en este caso su while y de una vez colocan su end y nada más dejan unos enters de espacio. Ya para que no se les olvide que ahora sí ya pusieron de una vez su end y no van a tener problemas después. Luego, en este ciclo while, para modificar mi variable, lo único que ahorita me va a interesar a mí es que en esta misma variable c, lo que yo voy a hacer va a ser una sumatoria. C va a ser igual a c más 1. Y que de paso se imprima esa variable. Disp y c. ¿Qué va a pasar aquí? En este punto ya estoy modificando ahora mi variable. Aquí arribita yo la declaré. Aquí en el while le puse su criterio de evaluación, que en este caso el criterio es que sea menor a 5. Y aquí adentro ya estoy poniendo ahora sí cómo modificarla. Que en este caso la modificación va a ser que le voy a ir sumando a esa variable 1. Entonces ahora sí ya están mis reglas de mis tres variables. Y si yo le echo un ojito, ¿qué pasaría? Cuando llegue al primer ciclo va a preguntar, ahora sí se va a posicionar aquí. Y dice c es menor a 5. En este caso, como en un principio c vale 0, 0 es menor a 5, pues esto sí se cumple. Va a llegar aquí adentro y va a decir c es igual a c más 1. Lo que pasaría es esto. C es igual y se pone el valor de c, que en este caso ahorita es 0, y se le va a sumar 1. Esto va a ser igual a 1 y se imprime mi mensaje. Ahora sí, el valor de mi variable c. Listo, ya se imprimió. Y como aquí termina, va a volver al while y va a preguntar c es menor a 5. En este caso, ahora c ya vale 1. Y pregunta, ¿1 es menor a 5? Pues sí se cumple. 1 es menor a 5. Y nuevamente a esa variable c se le suma 1. Que en este caso ya habíamos dicho que c valía 1. 1 más 1, 2. Entonces ahora el nuevo valor de mi variable c es 2. Ya se vuelve a imprimir ese mensaje y de aquí pues sale y vuelve a entrar aquí arribita. Y vuelve a preguntar, ya habíamos dicho que c vale 2, 2 es menor a 5, pues entonces sí se cumple esto. Y a c se le vuelve a sumar nuevamente 1. En este caso 2 más 1, esto es igual a 3. Y prácticamente va a ser este ciclo. Se va a seguir haciendo hasta cuándo. Hasta cuando C ya no valga 5. ¿Y eso dónde lo puedo prever? Digo, cuando C ya no sea menor a 5. Y es así, yo le echo ahora sí como que preveo, si se está sumando de uno en uno, fue 2, fue 3. Entonces cuando sea 4, 4 es menor a 5, pues sí, también lo va a hacer. Pero donde se va a tener aquí es en este punto. Va a preguntar, ¿5 es menor a 5? Pues no, 5 es igual a 5, no es menor. Y a ustedes así se pueden igual hacer la pregunta de la toma de decisión. ¿5 es menor a 5? No, 5 no es menor a 5, 5 es igual a 5. Y entonces hasta este punto ya no se va a hacer el ciclo. Y hasta ahí se va a detener y ahora sí va a ser mi manera de que se detenga el ciclo. Si yo, en dado caso, no hubiera puesto esto de aquí que marqué en verde, que esto de aquí no lo hubiera puesto, jamás hubiera existido, prácticamente se me imprimiría un cero una infinidad de veces porque hace no habría nada que le modifique.
En este de aquí le estábamos sumando 1. Pero si yo lo borro esto de aquí y nada más digo que me imprima C, C siempre va a valer 0 y se me va a imprimir una infinidad de ceros y pues como creo que ahí sí podríamos parar el ciclo y no me explote la máquina. Pero si no lo pongo, entonces ahora sí hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado que haya o exista una condición en mi código que me permita salir de mi ciclo. Vamos a ver esto, cómo se comportaría ahora sí en MATLAB. Y vamos para acá. Voy a poner un comentario. Recuerdo que los comentarios se hacen con un porcentaje y le voy a poner ciclo for, ciclo while. Recuerdo que los comentarios no me afectan nada en mi código, solo me sirven guías, ahora sí son mis guías personales para que yo escriba una indicación de qué es lo que estaba haciendo. Y si alguna vez quiero modificar mi código, quiero leerlo, revisarlo, pues ahí está en corto, voy y lo leo y ya aquí estaba haciendo esto, aquí estaba iniciando el ciclo. Ah, esta variable la puse que era contador. Ah, esta de acá era mi título, no sé. Entonces los comentarios le da a MATLAB igual si ustedes los ponen o no, los pueden poner, si no quieren no, ahora sí también es decisión de ustedes. Entonces había dicho que iba a declarar mi variable fuera del while, en este caso c va a ser igual a 0. Luego ya puedo citar mi while y si se dan cuenta la palabra while se pone de morado. Y había dicho que la condición va a ser c que sea menor a 5. Y el otro que de una le pongo su end. Y ahora sí ya está aquí marcado, que es donde el inicio y donde termina. Y pues deja unos espacios para que siga escribiendo ahí adentro. Listo. Y había dicho que cómo voy a modificar esta variable, lo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner que sea c igual a c más 1. Y ahora sí, la segunda instrucción había dicho que me muestre el valor de esa variable. Para mostrar el valor de esa variable utilizo una impresión de mensaje y eso va a ser con un disp. Y recuerdo el otro, como es una variable, no lleva apóstrofes. ¿Qué son las apóstrofes? Son estos de aquí arribita. Si yo dejo esas apóstrofes de ahí, significa que estoy imprimiendo la palabra literal. Bueno, en este caso es un carácter C. La letra C nada más va a aparecer así, pero yo no quiero imprimir la letra C. Yo quiero imprimir el valor que está guardado en C. Entonces nada más pongo disp y en este caso la letra C. Si me doy cuenta se pinta de azulito y eso significa que está citando que va a imprimir una variable. Y el otro ojo, aquí estoy modificando variables, requiero sí o sí punto y coma. Y acá estoy haciendo una impresión de mensajes o en impresiones ni en disp ni en fprintf ocupa punto y coma. Aquí el while, el criterio de evaluación tampoco requiere punto y coma. Únicamente cuando esté trabajando con variables. Y pues ya, eso es todo lo que haría mi ciclo ahorita. Puedo guardar esto, pero bueno, yo le di ejecutar. Como no está guardado, MATLAB me dice necesitas un nombre para poder ejecutarlo. Ok, entonces le voy a poner en este caso ciclo while. Y ya está. Se imprime ahora sí cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4 y cuando vale 5. Ya no se va a hacer una impresión más de esas veces porque ya no se cumpliría el criterio. Ahora sí, yo le veo más que los while los ocupan en operaciones cuando requieren que se cumpla un número o cuando se llega a un número. Alguien, no sé, bueno, alguien no. Han conocido, bueno, han oído de la serie de Fibonacci, no sé cómo se pronuncia eso. Creo que se escribe así. La serie de Fibonacci, no sé cómo se pronuncia. Sé que es italiano, pero no sé cómo va. Esa serie dicta lo siguiente. Es una serie numérica y la serie empieza con 0 y con 1. Para encontrar el siguiente término se suman los dos anteriores. En este caso se sumaría 0 y 1. En este caso da un 1. Ya encontramos el tercer término. Ahora, ¿cómo encontraríamos el cuarto? Sumamos los dos anteriores, que en este caso ahora sumaríamos el 1 y el 1. 1 más 1, 2.
Listo, ya encontramos el cuarto término. Ahora, ¿cómo encontraríamos el quinto? Sumamos los dos últimos. 2 más 1, 3. Y luego, si yo quiero encontrar el siguiente término, pues voy a sumar los dos últimos. 2 más 3, 5. Y así yo me puedo seguir, por así hasta donde yo quiera de la serie Fibonacci. ¿Y cuál es la regla? Pues que siempre ahora sí teniendo los dos últimos términos, sumando esos dos me van a dar ahora sí mi siguiente término. Y entonces, ¿cómo podríamos aplicar ahora sí un ciclo while aquí? Por ejemplo, podemos decir que se haga mi serie Fibonacci siempre y cuando sean los términos menores a 100. No sé hasta cuándo va a llegar, pero siempre y cuando sean menores a 100, sí se va a hacer. Pero si ya pasa de 100, ya no sería. Podemos hacer este código. Este código realmente es muy sencillo. Vamos acá. Y pondré como un comentario que este es. Ay, ese fue un pesos. Ahora sí, por ciento. Serie Fibonacci. No sé si se pronuncia así. Clear CLC. Y había dicho que requiero dos términos iniciales. El primero que es igual a 0. En este caso utilizaré A es igual a 0. Y mi segundo término es igual a 1. Puedo hacer, si quiero ahorita la impresión de estos términos. Disp que se muestra el valor de A. Disp que se muestra el valor de B. Y en este caso puedo hacer la suma del siguiente término. Que en este caso mi siguiente término puedo declararlo como C. Y había dicho que C va a ser la suma del término A más el término B. Y ahora sí, ya puedo poner mi ciclo while. Sería while, que en este caso había dicho que C sea menor a 100. ¿Por qué C? Porque en C siempre voy a hacer la suma de los últimos dos términos. Y prácticamente ya teniendo eso, puedo poner ahora sí cuál va a ser mi criterio de evaluación. Voy otra vez por si no quedó claro. Declaro mi término A, que es el primerito. Declaro mi término B, que es el segundo. Y si yo recuerdo cómo se hacía el tercer término, el tercero lo sumaba de los dos anteriores, que en este caso mis dos anteriores, sería A y sería B. Y pues prácticamente nada más con los disp, eh, nada más hago una impresión de mis variables, imprimo la variable A, imprimo la variable B, e imprimo la variable C. Y ahora sí, el que me va a importar es el C, porque prácticamente me voy a detener hasta que mi serie llegue, bueno, que sea menor a 100. Y como ahora haría para que se actualicen mis datos. Si le echo un ojito acá, pude haber dicho que en el 0 era el A y el 1 era el B. Y prácticamente el C puede sumar A más B. ¿Ya no? Luego, si yo reviso, ahora ocuparía estos dos términos. Para sumar, ahora sí, sumar este de aquí, sumar este de acá y que me den ahora sí el 2. ¿Cómo haría eso? Prácticamente ahora A sería ahora sí donde está aquí B. Y podría hacer esto. A es igual a B. Y ahora B voy a requerir que sea C. Entonces puedo decir que B va a ser igual a C. Prácticamente ya cambiaré de lugar. Ahora donde estaba B voy a colocar una. Y donde estaba C voy a colocar una B. Y ahora sí, la suma de estos dos me va a dar el término C. Entonces prácticamente nada más estoy copiando datos. El dato que tenía en B ahora va a ser el dato que tenga en A. Y el dato que tenía en B ahora va a ser el dato que tengo en C. Ahora sí voy a ir recuperando lo que había dicho. A va a ser el dato que tenía en B. Y B va a ser el dato en que tenía en C.
Y prácticamente ya con esto puedo hacer mi suma. C es igual a más B. Y puedo imprimir ahora cuánto vale este guión bajo 9. Cuánto vale C. Porque prácticamente nada más estoy copiando los datos. Ahora sí, para poder moverme aquí, cambiar quién es A y quién es B, mis dos últimos términos y sumar el que sigue. Vamos a ver si esto sí se cumple. El criterio habíamos dicho que la suma se va a ir haciendo siempre y cuando C sea menor a 100. Entonces vamos a ver si sí es cierto. Como no le había puesto nombre, esto le voy a dejar así Fibonacci y le doy un enter. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este fue mi primer término. Prácticamente es este de aquí. Se imprime A. Luego, cuando B vale 1, se imprime B. Y lo que pasa aquí es esto se hace la suma A más B, que en este caso 0 más 1 es 1. Y se imprime el 1, que sería, en dado caso, este de aquí. Luego, se cambian ahora sí los valores. Habíamos dicho que se actualizan. Agarra estos últimos dos y prácticamente lo que dice es esto. Que A va a ser el valor que estaba en B. O sea, este 1 ahora va a ser A. Y el valor de B va a ser el que estaba en C, que prácticamente es este de aquí. Y la suma se va a así. Se va a hacer la siguiente. A más B, que en este caso habíamos dicho que este era A y que este era B. 1 más 1 son 2. Y se imprime que es prácticamente la variable. Luego llega aquí, hace la pregunta que si es menor a 100 y en dado caso que sí, pues hace la suma. Y se va a seguir haciendo ahora si esta suma se cambia, ahora este va a ser A, este va a ser B y se calcula C. Luego vuelve a pasar, este va a ser A, este va a ser B y se calcula C. Vamos a echarle un ojito acá a este detalle. Me van a decir, ¿por qué está saliendo 144? Y habíamos dicho que aquí en el ciclo eran los datos que estuvieran menor a 100. Y aquí está saliendo en 144. Pues allá no estamos equivocando, ¿no, maestro? Allá estamos metiendo un error. Y podría decirse que sí y podría decirse que no. Esto pasó porque prácticamente este fue el valor de A y este fue el valor de B. Y se hace aquí inmediatamente la suma. Se hace la suma de 55 más 89, pues 144. Y se imprime ese valor. Pero ya de ahí vuelve a entrar aquí al ciclo y a preguntarse cuánto vale. Vale C, vale 144. Entonces ahí ya prácticamente C se pasó de 100 y ya no se sigue haciendo el ciclo. Por eso es ahora sí, mi condición, que si C es menor a 100, pues que se va a hacer la sumatoria. Pero esto nada más está deteniendo mi ciclo. Y vuelvo a repetir, lo que pasó aquí es que tomó este como el valor A, como el valor B. Aquí que se hace esto, toma el valor de A, toma el valor de B y luego se hace la sumatoria, que es 55 más 89, 144 y aquí se imprime. Pero ya cuando pregunta acá, pregunta C cuánto vale, C es menor a 100. No, pues C ya no es menor a 100. C ya se pasó. Entonces hasta ahí ya, como ya se pasó, ya no se hace la suma de aquí adentro. Como podría, en este caso, en la serie de Fibonacci, y ojito piojo, va a depender si su código lo requiere o no. En esto, para que no me hubiera pasado ahora sí que yo quisiera que nada más se me hubiese mostrado que nada más llegara hasta 89, que realmente no hubiera pasado a 144, va a ser en este disp, que es lo que hubiera pasado correctamente. En lugar de ponerlo así a secas, yo hubiera tenido que poner una toma de decisión, un if, y luego preguntarle si mi C es menor a 100. Si esto es verdadero, si esto se cumple, imprimo C. Y si no se cumple, pues no imprimo nada. Entonces no tengo la necesidad de poner un else. Porque si yo pongo un else, pues que la anoto aquí.
Pues nada, porque no voy a hacer nada si no se cumple. Bueno, si quiero hacer algo si no se cumple, que no se imprima. Entonces, como no quiero que se imprima, no le dejo nada. Prácticamente si no se cumple la condición, este if no va a hacer nada. Solo si se cumple la condición, entonces sí se imprime. Y vamos a ver si sí es cierto. Voy a ejecutar otra vez y chachán. Ese 144 desapareció. Pero ¿por qué desapareció? Porque este if nos está tirando, ahora sí, nos está dando un favor de que él verifica que la sumatoria de estos dos sea menor a 100. Y si es menor a 100, pues sí se imprime. En este caso 144 no es menor a 100, 144 es mayor. Y como es mayor ya no se cumplió esa condición y hasta aquí se quedó. Y de ahí ya se detuvo mi operación, porque este while nada más se está encargando de verificar que la serie esté menor a 100. Pero aquí se hace prácticamente, aquí ya se pasa, y como ya se pasó, pues ya este if se carga de decir, no papito, este ya no lo imprimimos porque este ya se pasó. Y cuando llega aquí al while dice, ah, mira, ya también ya nos pasamos, ya también podemos detener el ciclo. Entonces, no sé si tengan alguna duda de cómo está trabajando este while y este if con la misma variable. Si tienen dudas, de veras, díganlas, porque al fin y al cabo es su dinero el que está aquí, el de ustedes. Si ustedes tienen, digan, no pasa nada. Si no, pues ahora sí, punto es que sacien sus dudas. Si es que no, pues voy a modificar el término de dónde se va a tener la serie, detener la serie de Fibonacci. Ya no quiero que sea 100, voy a exagerar un poco. Y ahora quiero que sea 1500. Y por supuesto que voy a modificar este de aquí, que ya no se detenga, que impriman los datos que sean menores a 1500. Reafirmo, esto de aquí es nada más para verificar, para una toma de decisión si se imprime el dato o no. Y este de aquí, este while, es para saber hasta cuántas veces se va a hacer la serie. Ahí, escribe una vez. Puedo ejecutar otra vez. Y se quedó hasta acá. No fueron muchos términos, yo pensaría que se fueran más. Prácticamente, si yo le echo un ojito al workspace, se quedó que C es, ahora sí, C vale a 1597. Prácticamente esa C se calculó aquí. Pero como esa C ya era mayor a 1500, que fue la condición que pusimos aquí, esa C ya no se imprimió. Y únicamente se quedó hasta 987. Y de esa misma manera le ayudó a salir de este while. Ya preguntó, ¿C es menor a 1500? No, porque el valor de mi C era 1597. Entonces, como ya no se cumplía la condición, ya no pudo salir y bueno, ya no se ejecutó este ciclo y ya siguió con mi programa. Pero como ya no tenemos nada más escrito, pues hasta ahí se detuvo. Entonces, ahora sí, habría que, ahora sí, en un while verificar qué es lo que requerimos hacer, mi condición y cuál es la operación que estoy haciendo. Si me dice, si ahora sí, si me dice mi problema, realice la serie de Fibonacci que imprima los términos que sean menores a 2000. Pues entonces tienen que aquí establecer la condición que sea menores a 2000 para que se haga el ciclo. Y más aparte su if que se va a encargar de la impresión que siempre y cuando sí sea menor a los 2000. Y entonces ahora sí es prácticamente un while y un if y prácticamente van tomados de la mano. Si es así, ahora vamos a ver otra aplicación de un while. La otra aplicación de un while puede ser para repetir programas. Y reitero, clear y clc siempre, a donde vayan y a donde estén existiendo hay que anotarlos. Clear y clc. Y puedo hacer lo siguiente. Hago una impresión de mensaje con un texto para indicarle al usuario qué programa hace. Bueno, cuál es la función de este programa. Y puedo decirle que en este caso es un programa que suma ah, dos números. No nos vamos a meter ahorita en tantos detalles.
Y en este caso, ese fue mi título. Bueno, que es un programa que suma dos números. Está entre paréntesis, está entre apóstrofes porque es un mensaje al final y después de todo. Y lo que va a seguir aquí es preguntarle al usuario si quiere que se haga este programa o no. En este caso, se me ocurre, como ya vimos botoneras, vamos a implementar lo que ya hemos visto y lo vamos a seguir así utilizando. Siempre vamos a vivir con eso. Puedo poner una P que sea de pregunta y le digo, para activar mi botonera utilizo la función menú, abro paréntesis, abro apóstrofes y le digo, ¿deseas ejecutar este programa? Y como opciones, recuerdo que las opciones la pongo afuera de este apóstrofe, coloco una coma, coloco corchetes y la primera opción es que sí, la segunda opción es que no. Y punto y coma. Listo. Esta P va a ser mi variable que voy a utilizar en mi ciclo while. Y hace unos instantes con Fibonacci le declarábamos que era sumando términos. Esa iba a ser mi variable C declarada fuera de mi ciclo while. Y en mi primer ciclo while, pues nosotros definimos por automático que la variable iba a valer 0. En este caso ya aquí no dejamos, ¿cómo se llama? No fue ni con una operación ni con un valor que yo haya escrito desde un inicio. En este caso, este valor se va a asignar con una botonera. Recuerdo, las botoneras son cositas flotantes como unas ventanitas chiquitas que salen aquí en mi código. Ya salen siempre del lado izquierdo en la esquina superior. Ok. Y el valor que se guarda en esas botoneras está en función de las opciones. Si tienen tres opciones, esa botonera puede guardar tres opciones. Si escoge la opción 1, se va a guardar el valor de 1. Si escoge la opción 2, se guarda el valor de 2. Y si escoge la opción 3, se guarda el valor de 3. En este caso, yo anoté dos opciones. La opción sí y la opción no. Le echo un ojito, la opción sí es la primera opción y la opción no es la segunda. Entonces, si el usuario le da clic aquí en sí, al ser la primera opción, se guarda el valor de 1. Y si el usuario le da acá en la opción no, entonces aquí se va a guardar el valor de 2 porque es la segunda opción. Si el usuario cierra esa ventanita, le da una X, el valor que se va a guardar va a ser de 0. Porque MATLAB dice, pues no escogió ninguna opción, ni la 1 ni la 2 o la opción que ustedes tengan. Entonces ahí se detiene y se guarda ahora sí ese valor de 0. Entonces ya sabiendo que se puede guardar la opción 1 o valor de 1, el valor de 2, ¿cómo va a funcionar mi while? Mi while va a funcionar si P es igual a 1. Y de una vez coloco su end. ¿Y por qué si vale 1? Porque si vale 1 significa que el usuario escribió sí. O sea que el valor que se guardó aquí en P es 1. Si el usuario le dio clic acá, le dijo que no, en P se guardó el valor de 2, porque no es la segunda opción. Y entonces cuando pregunta aquí P si es igual a 1, pues entonces sí se va a hacer la de aquí adentro. Si no es igual, por ejemplo, que P sea 0, 0 es igual a 1, pues no. Significa que el usuario dijo la opción que no y entonces mi programa ya no se ejecutó. En dado caso que sí se quiere hacer, pues hay que pedirle los números. Puede ser mi número A. Le digo que sea input. Le digo ingrese el primer número y su punto y coma. Acá en B le digo otro input y acá le digo ingresa el segundo número. Los puntitos y espacio y aquí está. Y el número C pues va a ser la suma de esos dos, A más B. Igual, las variables de aquí, yo estoy manejando variable A, variable B y variable C. Pueden ser los nombres de las variables que ustedes quieran. Esta
se pudo llamar Paco, Chato y no sé, no se me ocurre otro tercer nombre. Y entonces siempre y cuando, como se acuerden cuál es el nombre de esta variable, entonces la pueden utilizar aquí abajo tal cual. Esta variable, pues aquí, y en donde se guarda la variable de la suma. No es de ley que siempre se llame A y que siempre se llame B, o que la variable de aquí del while se llame P, o como atrás la había dejado, que la variable se llame C. Ustedes pueden poner el nombre de la variable que a ustedes se les antoje. Nada más que eso sí, siempre, ahora sí, acuérdense cuál fue el nombre de esa variable y cuál es su propósito. Porque también está que se confunden y se les olvida y empiezan a meter aquí, de repente meten a P, o por ejemplo así. Y pues P estaba haciendo que está controlando aquí a mi ciclo. Y ya la atravesé aquí abajo. Entonces no, ahí están ya cruzando las variables y también pueden ocurrir. Bueno, pues va a ocurrir un fallo que no les salga el programa como ustedes esperan porque empezaron a enredar sus variables y todo eso. Entonces, regla, tengan cuidado cómo se llama su variable y para qué la están usando. No se les vaya a olvidar. Listo, ya hice la suma de esas dos y como en reiteradas ocasiones me gusta hacer mamón y entonces voy a utilizar un f'printf, abro paréntesis, abro apóstrofes y lo que voy a hacer es indicar aquí la sumatoria que se hizo con una impresión de mensaje. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a utilizar en este caso 3%f, o sea 3 espacio por ciento f. ¿Qué quiere decir? Que voy a sustituir tres variables. En este caso voy a poner por ciento 0.2f. Aquí voy a sustituir mi primera variable, que en este caso va a ser mi primer número, más por ciento 0.2f. Este va a ser mi segundo número y va a ser igual a y por ciento 0.2f. Y este va a ser mi resultado. Diagonal inversa n porque f'printf no tiene salto de línea y vuelvo a recalcar para qué hice esto. Recuerdo yo un por ciento, en este caso la sintaxis así como está, por ciento 0.2f indica que aquí se va a sustituir un número y en este caso como puse 0.2 va a ser un número con dos decimales. Entonces aquí se va a sustituir un número. Aquí también se va a sustituir otro número y finalmente aquí otro número. Y se preguntarán, ¿cuáles números? Pues en la primera sustitución, que es esta de aquí, voy a poner mi número que está en la variable A, que en este caso va a ser el primer número que ingresó el usuario. Luego, en la segunda sustitución, voy a poner el número que está en la variable B, que en este caso va a ser el segundo número que indicó el usuario. Y finalmente, mi tercer número, pues había dicho que la suma de esos dos. Entonces, la suma de esos dos está en mi variable C. Y aquí se va a sustituir lo que valga la letra C. Y ahora sí, ya después de mi while, puedo decir un mensaje de despedida o no sé, un despedida o nada más indicar hacia secas, programa terminado. Y ahorita vamos a ver el porqué de este. Ahora sí, colocar como una especie de despedida. Vamos a ver a ejecutar. Como no lo he guardado, me indica que ingrese un nombre y le voy a poner como nombre repetición guión bajo programa. Ojito piojo, igual como recordanza, si yo describo un nombre largo, repetición programa, si dejo un espacio, observemos qué es lo que pasa. Sale aquí que hay no se puede guardar este nombre correctamente. ¿Y por qué es eso de aquí? Porque yo aquí dejé un espacio. Entonces, para no dejar espacios, o dejo todo junto o le pongo un guión bajo. Pero no puedo dejar un espacio cuando guarde un programa. Entonces elijo guardar, ponerle un guión bajo y ahora sí le digo guardar y listo. Ya se ejecuta esto de aquí. Sale este mensaje de acá, programa que suma dos números. Es lo que les digo, esta es una impresión de mensaje y todo lo que pongan entre los apóstrofes va a salir aquí abajo.
programa que suma dos números. Y esta es la poderosa botonera, esta de aquí. Siempre sale aquí arriba del lado izquierdo. ¿Y qué dice esta botonera? Lamentablemente no le puedo hacer suma a la botonera, es todo su tamaño. Y esta parte de aquí, deseas ejecutar este programa, sale como título aquí en la botonera. Y como opciones sale sí y no. Y en lo que les digo, sí es mi primera opción y no es mi segunda opción. Eh, Aquí había dicho ahora sí, y ya vieron que faltó. Vamos a explotar. Habíamos dicho que si presionamos sí, en la P se va a guardar el uno porque es la primera opción. Si yo presiono no, le doy clic aquí en no, en P se guarda el 2. Vamos a ver qué pasa si le doy que no. Sale esto de aquí. Programa terminado. Y prácticamente no se hizo nada de lo de aquí adentro. ¿Por qué? Reviso mi variable y veo que P tiene el valor de 2. Entonces, cuando llegó aquí al while, pregunta, ¿P es igual a 1? Y en este caso no fue así, porque P vale 2 y entonces 2 es igual a 1. Pues no, como no se cumple la condición, no se hace nada de aquí adentro y se va lo que hay afuera de ese while, ahora sí, lo que está adelante. Y pues lo único que está es el programa terminado. ¿Alguien alcanza a ver el error que hay aquí? Aquí hay un error, yo ya lo vi. Pero si no, vamos a ver. Ahorita sale, no se preocupe, se va a salir. Y voy a ejecutar otra vez. Devolver lo que les digo siempre, la botonera se va a abrir aquí arriba. Entonces ya aquí está mi botonera, dice deseas ejecutar este programa. Este programa es un programa que suma dos números, pues ahora le digo que sí, sí quiero. A ver, ingreso el primer número. Vamos a hacer unos números muy perros. 1. Ingresa el segundo número. 1 también. Y sale esto de aquí. 1 más 1 y me dice que esto es igual a 2. Y es esto es esta impresión de mensaje que está aquí. Por ciento 0.2f es este de aquí, que se puso el valor de A. Luego sale el más que está acá. Aquí está ese más. Y aquí inmediatamente hay un por ciento 0.2f, que es este de aquí, y en este caso es la variable b. Y para finalizar hay un igual y hay un por ciento 0.2f, que es este de aquí, y en este caso es el valor de la variable c. ¿Y cuánto era c? Era la suma de a más b. 1 más 1, pues 2. Aquí está. Por eso es lo que les digo que me gusta ser mamón y utilizo un f print f y así se ve bonita mi suma, ¿no? 1 más 1, 2. Pero ya aquí, siguiendo en mi código, veo que otra vez me está preguntando un número. Y dije, güey, pues ya te di un número. ¿Quieres otro? Está bien, te doy otro. Ahora que sea 2 más 3. Y sale aquí nuevamente, 2 más 3 es igual a 5. ¿Y qué pedo? ¿Quieres otro número? Pues ya no quiero sumar números, pero está bien, te doy otro. 15 más 87. Y aquí está 15 más 87, 102. ¿Y es otro número? Pues ¿cómo? A ver, 0.5 más 0.98. Y me sale esto de aquí, 0.5 más 0.98, 1.48. Ah, ¿qué pedo? Me sigue pidiendo números. Entonces, aquí, ¿dónde está el error? Y ahora sí ya, ya capicharon o todavía no, ¿dónde está el error? Tú que eres un crack, Irmin. Esto ya lo viste. Estoy seguro que sí sabes. Porque aquí ahora sí mi programa me está pidiendo números. Y si le doy otros dos números, los hace. Hace 15 más 54 y me da otra suma. Y luego vuelvo a pedir más números. Y güey, ya no tengo números. Y todos los que les dé, prácticamente me está haciendo una suma infinita. ¿Qué está pasando aquí?
Efectivamente, no modificamos la variable del ciclo. Si la declaramos afuera, si la declaramos en el ciclo. ¿Y cuál era nuestra tercera B? Declararla adentro del ciclo, que es la que modifica. Y por este simple hecho que no la declaramos adentro, aquí MATLAB no me deja ir y nada más me está pidiendo MATLAB números y no me va a dejar ir. ¿Cómo de... no va a terminar, viejo. ¿Cómo lo terminamos? ¿Y la ejecución cómo la paro? Porque este güey me sigue pidiendo números. ¿Cómo la paro? ¿Cómo copias un texto? El copy page, ¿cómo lo haces? Con un control C, viejo. Pues te digo un copy page que no se te olvide, como si fueras a copiar algo, un texto así subrayado igual. Como si fueras a hacer esto, un control C, quizás ya detienes tu ciclo a la fuerza. Y aquí te sale con rojito, operación terminada por el usuario. Ah, no, yo decía aquí, por eso decía terminar la ejecución, porque se seguía ejecutando mi programa una infinidad de veces. Entonces, ahora sí lo que habíamos dicho, me está faltando modificar mi variable de ciclo aquí adentro. Y va a haber algo mágico aquí. Ahora sí, siempre, si están utilizando una botonera para preguntarle al usuario si se quiere ejecutar o no, pues van a utilizar, pueden copiar esta línea, control C, y la pegan aquí mismo abajito, control V. Y en lugar de preguntar, ¿deseas ejecutar? Le pregunto, ¿deseas repetir? Más, lo voy a poner en mayúsculas. Repetir. Y en esta acá arriba le pongo ejecutar. Ahí, ejecutar. Y ahora sí, esta P de aquí, con esta botonera, me va a servir para modificar el ciclo aquí adentro. Si el usuario quiere repetir el programa, pues por ende va a colocar un sí, ¿no? Y ese sí va a tener el valor de 1. Ya cuando llegue aquí, ahora sí pregunte P es igual a 1, pues sí, porque el usuario dijo que sí. Y entonces se vuelve a hacer nuevamente esto de aquí adentro. Pero si el usuario dice que no, entonces ya se coloca el valor de 2 y cuando pregunta aquí 2 es igual a 1, pues no, son diferentes. Entonces ya voy a mostrar ahora sí este mensaje de aquí abajo. Vamos a ver si sí es cierto. Le leí mi texto y me dice, ¿deseas ejecutar este programa? Le digo que sí. Voy a sumar dos números. Ay, 0.77. Y ya me sale la suma de estos dos, 0.85 más 0.77, 1.62. Y ahora sí se despliega una nueva botonera aquí arriba y me dice, ¿desea repetir el programa? Si yo le digo que sí, me va a pedir otros dos números, 1 más 1, pues 2. Y se vuelve a abrir nuevamente esta botonera. Y ahora le digo, ¿desea repetir este programa? No, ya no quiero sumar más números. Le digo que no. Y ahora sí sale esta leyenda de aquí de programa terminado. Y entonces prácticamente ya con eso estoy haciendo el uso de un while para la repetición de un programa. Y en este caso pues ahora sí para que inicie y para que el usuario decida si quiere repetirlo o no, que en este caso queda la repetición de la suma de dos números.
Entonces, ahora sí, alguna duda, inquietud, pregunta, reclamo. Ujú. Pues prácticamente lo detuvimos con una botonera, que es este de aquí. Entonces puedes ponerlo, yo recomiendo que lo pongan con botoneras, porque también pudimos haber hecho esto en lugar de ponerle botoneras, ponerle un input. Ay, perros minúsculas. Un input. Y que el usuario, si fuera que sí, que escribiera un uno. Y si fuera que no, que escribiera, no sé, un cero. Y acá abajo también. Puede haber esto quedado en lugar de una botonera un input. Y poner que si fuera que sí, que escribo un uno, o que si fuera que no, escribo un cero. Si yo ejecuto esto, ay, ah, aquí también está este de aquí. Están afuera de, recuerdo que en un input nada más hay ¿cómo se llama? Ajá, números y todo va dentro de las mismas apóstrofes. Aquí yo tengo apóstrofes afuera. Borrar. Y en este caso sería así. Y esto de aquí, control X, control B. Y me estaba marcando error porque yo tenía, revísale aquí abajo. Aquí tengo unas apóstrofes, aquí tengo otras y aquí tengo otras. Por eso me estaba marcando el error. Y recuerda que un input prácticamente todo dentro va de una sola, ahora sí, todo dentro de una apóstrofe. Entonces puedo copiar esta parte de aquí, la pego aquí abajito y borro estos apóstrofes que estos no van en mi input. Entonces ahora sí lo ejecuto. Y era cuando podíamos escribir con números, que dice programa que suma dos números. Es ejecutar este programa y prácticamente aquí ya no se hace la botonera. Si quiero que sea así, pues escribo un uno. Y entonces ahora sí pongo mis números. Y si ya no quiero que se ejecute, pues coloco un cero. Y ya no se hace. Esto porque luego ya no lo recomiendo porque podemos tener un usuario tonto que puedo decir que es rebelde y él no escoge ni cero ni uno y él le va a poner 85. Y se queja, ay, ¿por qué por qué no me dejó hacerlo si yo quería hacerlo? O hasta te escribe literalmente, sí. Y sale aquí este error que estás utilizando un input que no sabe quién es sí. Y sale un error. Y otra vez te vuelvo a preguntar. Ah, entonces dice, ah, no, entonces no era no. Y vuelve a salir otro error. Y entonces, ay, se confunde, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahora sí pone el uno y ya puso el uno. Ahora sí ya puso el uno. Entonces ahora sí ya puede ingresar sus números. Y el usuario nada más quería sumar uno más uno. Y ahora si se quiere salir, pues ya pone su cero y ya se sale. Entonces te digo, es igual válido con un input. Pero ahora sí es más factible a que pueda ocurrir un error o algo. Y a diferencia de la botonera, pues la botonera ves que sale aquí ahora sí la ventanita con las opciones. Y pues ya sea que le pique que sí o que no, pues ya se hace el programa y te evita muchos problemas. Yo le veo que lo hagan más factible con la botonera, pero ahora sí también esta decisión de ustedes. Queda creo que menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión y la voy a abrir inmediatamente para ver la última aplicación del While y hasta aquí prácticamente sería todo lo de While. Vas, se vuelven ahora sí a reconectar, por favor.
Y pues ya ahora sí la última aplicación que puede tener un while es que hay a veces que lo sentencian, ahora sí lo sentencian cuando les piden, ¿cómo se llama? Que ingresen algo en específico en un número. ¿Cómo algo en específico? Hay a veces que les dicen, realice un programa que el usuario ingrese un número entero y positivo. O simplemente que el usuario ingrese un número entero. O que ingrese un número par. O un número, ¿cómo se llama? Un múltiplo de 3, múltiplo de 5. Ay, no estaba activo el micrófono. Yo estoy aquí hablando, ahora sí explayándome, y ni me había dado cuenta que no estaba prendido el micrófono. Mencionaba ahora sí, la última aplicación que puede tener un while es que en ocasiones les dicen, dice, ahora sí dice tal cual así el enunciado, elabora un programa donde el usuario ingrese un número entero o que ingrese un número positivo o un número que sea par o que sea múltiplo de 5. Prácticamente los condicionan a que el usuario sí o sí tiene que ingresar, digamos, si es un número entero, que ingrese un número entero. Si no ingresa un número entero, ustedes no lo van a dejar ir hasta que ese usuario ingrese un número entero o, en dado caso, que haya ingresado un número, que ingrese un número positivo y el usuario ingrese un negativo, y no lo van a dejar ir hasta que ahora sí ese número sea, ¿cómo se llama? Positivo. E incluso como en las tomas de decisión, cuando utilizábamos AND y OR, que sean dos condiciones, que el número sea positivo y que sea par, o que el número sea entero y que sea múltiplo de 3. Y si no se cumplen esas dos condiciones, tienen que detener al usuario y volverle a exigir, y eso sí, es tal cual exigir que ingrese otro número que cumple las condiciones que están solicitando. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Mm, Voy a dejar aquí como título de comentario: ingreso de datos condicionado. Y vamos a poner un primer caso. Vamos a poner un programa que solo registra números positivos. Listo. Este programa va a ser un programa que solo registra números positivos. Y podemos empezar. Como vamos a pedir un número, hay que guardarlo hay que utilizar la función input. Yo decido que mi número se guarde en la variable n. Puedo haber escrito tal cual la palabra número, con minúsculas, número, poner num. Entonces ahora sí, lo que yo quiera, el nombre que yo quiera, siempre tengo que recordar ahora sí que ese nombre es para eso. Que tenga que a fuerza siempre sea n o que a fuerza siempre sea num, eso no es cierto. Ustedes pueden asignar el nombre que ustedes quieran. Ok, vamos, mi número se va a guardar en la variable num. Y le digo aquí al usuario, ingresa un número positivo. Positivo. Y listo. Si soy buen observador, me estoy olvidando de quién me casé. Yo me casé con mi clear y mi CLC de Veritas. Estos ya no se sueltan, siempre van juntos. Ahora sí, this programa que ingresa, que solo registra números positivos. Y num va a ser igual a input, ingreso número positivo. ¿Cómo vamos a estancar al usuario? Bueno, de primera, ¿cómo vamos a preguntar si ese número es positivo o no? Y en dado caso que no cumpla la condición, que en este caso que sea positivo,
que atasquemos al usuario ahí mismo y no lo dejemos salir hasta que nos ingrese un número positivo. Ahora sí, ese atasque o esa encadenación va a seguir de esta regla. Vamos a utilizar un while. Me pudieron haber dicho, pues tal vez con un if, pero sí y no. Sí, porque un if pregunta si se cumple o no la condición, pero da la curiosidad con while también. Y ya habíamos visto que si cumple la condición lo hace y en dado caso que no, pues no la hace. Entonces lo que me conviene más aquí utilizar es un while. Y en dado caso aquí, ¿cómo voy a plantear mi while? Este while, ya que estoy pidiendo yo un número positivo, entonces este while se va a hacer si mi número es negativo. Y en este caso puede plantearse así: num es menor a 0. Y de una escribo su end. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La condición es esta: si num es menor a 0. Si es menor a 0, se va a hacer esta parte donde está aquí mi puntero. Si num no es menor a 0, entonces significa que sí escribió un número positivo. Y pues ya prácticamente ahora sí, esta parte de aquí se ignoraría y no pasa nada. Vamos a ver, en dado caso, si num es menor a 0, significa que es un número negativo. Vamos a volver a solicitar ese número. Voy a colocar mi variable num, coloco un igual, coloco de nuevamente mi input y le digo aquí al usuario el número registrado es negativo y le digo ingresa un número positivo. ¿Y por qué está en naranjita esto? Porque no le he puesto punto y coma. Ya le pongo punto y coma y se quita la naranjita. Y eso sería todo. Si le echo otro ojo, estoy cumpliendo mi regla de mis tres variables. Variable declarada fuera del ciclo while. Variable declarada en el criterio de evaluación. Variable declarada dentro de mi ciclo while que me permita romper ese while. Entonces va de nuevo a la lógica, pido un número y este while va a preguntar si número es menor a 0. Si ese número es menor a 0 significa que es un número negativo. Entonces vamos a pedir nuevamente un número con la función input y como instrucción le vamos a decir al usuario: el número registrado es negativo, ingresa un número positivo. ¿Qué va a pasar aquí? Si vuelve a ingresar otro negativo, esto lo va a preguntar aquí: num es menor a 0. Si num es menor a 0, nuevamente se va a ejecutar esto de aquí. Y hasta que el usuario no me ingrese un número mayor a 0, por ejemplo 1, entonces ya si es mayor, pues ya no se cumple este ciclo. Y ahora sí ya no se cumple la condición y ya podemos pues decirle al usuario disp, ay, el número es positivo, positivo, o sea, una carita feliz. Y ahora sí, hasta que ya haya salido de aquí, pues ya podemos decir el número es positivo. Y en dado caso, si el usuario puso un número positivo desde un inicio, puso 10, número es menor a 0, ser de este 10 es menor a 0, pues no, 10 es mayor que 0. Entonces prácticamente se ignora esto de aquí y ya va directamente acá, el ciclo ni lo pela, se lo brinca porque no se cumplió la condición y ahora sí llega al final. Entonces vamos a ver cómo ejecutaríamos esto y le vamos a poner como nombre, ahí está en minúsculas. También hay problema si lo dejan en mayúsculas, o mayúscula y minúscula. Datos condicionados. Y le dan un enter. Igual le eché un ojito, le puse a datos condicionados un guión bajo como espacio. Y como somos rebeldes, vamos a ir desde un inicio con números negativos. 5. Me dice el número registrado es negativo. Ingresa un número positivo y te quedas. ¿Cómo lo supo? Qué pendejo, le presento el display. Menos 8. No, que sigue diciendo es negativo. ¿Cómo lo sabe? Esto es magia.
Y si yo sigo poniendo una infinidad de números negativos, le voy a decir que no. Ya digo, ya está bien, tú ganas. Te pondré un 15. Y se ejecutó otra vez porque yo de baboso le puse un play. Le pongo 15. Si yo le pongo lo que decía directamente 15, 15 es un número positivo, sale este mensaje ahora así de aquí, el número es positivo. Voy a ejecutar otra vez, primero pondré un negativo, me dice que mi número es negativo, ingreso un número positivo, ya está bien, ahora sí pongo, ya no pongo 15, ahora pongo 20. 20 y ahora sí me dice el número es positivo. Y entonces es lo que les digo, esa magia de toma de decisión la hace un güey. Hasta que ahora sí que la condición no se cumpla. Ya cuando no se cumple ya podemos salir. Podemos hacer otra vez para ver si es cierto. 1500. Me dice el número es positivo. Si hago otra vez, menos 3000 a 300. El número es negativo, ingreso un número positivo 1. Y ya dice que el número es positivo. En este caso fue utilizando números positivos. Ahora recapitulemos otra cosa que ya habíamos hecho. Y creo que ese video estaba bloqueado. Hasta hace rato me dijeron. Y entonces nadie me había dicho nada. Entonces no lo han visto. Vamos a utilizar ahorita la función mod. Y la función mod que va a ser mod me va a calcular, bueno, me va a devolver un residuo de una división. Residuo. Saltó la pantalla. Recordemos una división. Si quiero calcular números pares, un número par significa que es divisible entre 2, por ejemplo. 10 entre 2, pues es a 5. ¿Cuál es el residuo de esta división? 0. Y pues verifico, voy a multiplicar estos dos. 5 por 2, 10. Ok, ok. Bueno, ahora se queda muy pegadito. Ahora, si yo calculara 5 entre 2, 5 entre 2 no es exacto. Esto lo más cercano es 2 por 2, 4. Y queda como residuo 1. Entonces, esto, ahora sí, esta cosa que queda aquí abajo, esto es lo que llamamos residuo. Y eso es lo que calcula un mod. Me van a decir, ay, pero si tú le pones un puntito, le pones un 0, le pones aquí otro 0 y te queda 2.5. Sí, pero mod no se encarga de sacar con divisiones con decimales. Únicamente se queda ahora sí en donde está prácticamente donde se estanca la división. Y entonces, si ese fuera el residuo de ahí, prácticamente si yo saco el residuo de 2 entre 5, me queda el valor de 1. Entonces, ¿cómo va a funcionar ahora sí mi mod? Adentro, primero tengo que abrir un paréntesis y lo que tengo que poner es el número a dividir, coma, y mi número divisor. Y ahora sí, cierro mis paréntesis y esto igual va a punto y coma. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, si quieren pongo colorcitos. El número a dividir es el que se queda dentro de la división y el divisor es el que está afuera de la división, para que no haya falla. Entonces, si yo quiero preguntar ahora sí, teniendo la idea de cómo va, bueno, de qué va el mod, si yo quiero preguntar números pares, entonces si son números pares, prácticamente el residuo debería ser cero. Puedo hacer otro ejemplo, por ejemplo 6 y pongo entre 2. Y pues esto me va a dar 3 y el residuo va a ser 0. Si pongo 12 y pongo entre 2, pues esto me va a dar que va a ser 6. 6 por 2, 12 y de residuo hay 0. Entonces, para identificar un número par, pues yo sé que tiene que ser divisible entre 2. Y es una división exacta. Si yo pongo ahora 9, 9 entre 2, esto me da 8.
8. 8, güey. Se le olvida dividir. 4 por 2, 8. Y aquí como residuo me queda 1. Y entonces este residuo ya está quedando de 1. Hago otro número impar. Por ejemplo, 7. 7 entre 2 y lo más cercano es 3. 3 por 2, 6. Para 7 queda 1. 29. Esto de aquí entre 2. Lo más cercano, si hago mi división, 2 por 1, 2. Aquí se queda 0, aquí se queda 9, 4 por 2, 8. Y prácticamente el residuo que me está quedando es 1. 14 por 2, 28. Para 29 es 1. Entonces siempre me estoy dando cuenta que me queda un residuo de 1. Cuando son impar. Impar. Y cuando son pares, pues mi residuo es de 0. Residuo. Y acá también tengo un claro ejemplo. Cuando es par, este puedo decir que es par porque el residuo es de 0 y este es impar. Entonces ya tengo una idea cómo puedo detectar si un número es par o es impar. Pregunta. ¿Puedo modificar este mismo código o requieren que haga códigos distintos? Y ahora sí dejo un código para números positivos, otro para números pares. Y me falta los de opciones dobles, por ejemplo, cuando sean positivos y pares. ¿Trabajo en el mismo código o hago diferentes códigos? Si hago diferentes códigos, no hay problema. Mm, yo diría que hicieras uno distinto, ¿no? Ok. Me voy a llevar todo esto de aquí porque prácticamente van a seguir las mismas lógicas. Y me lo llevo para no escribir todo. Entonces, este programa va a hacer que solo registra números pares. Y aquí ya no sería positivo, aquí sería es par. Y en este caso, si no se cumple, el número es impar, ingresa un número par. Y aquí también ingresa un número par. Entonces vuelvo a leer, ingresa de dato condicionado, le puedo dejar aquí como un título que es de pares. Mi clear y mi SLC va de cajón, va a salir este título, programa que solo registra números pares. Mi variable en donde voy a guardar va a ser en num. Utilizo un input y le digo ingresa un número par. Y aquí, ahora, esta condición, ¿cómo va a aplicar? Para que esto funcione de maravilla y cumple lo que quiero hacer, voy a hacer esto de aquí. Mod, en este caso va a ser mi número entre 2. Y para que salga de ese ciclo, bueno, para que entre ahí, va a entrar en dado caso si es diferente de 0. Si es igual a 0 significa que se está cumpliendo. Si es igual a 0 ahora sí el residuo, significa que es un número par, como habíamos visto acá. Si son ceros significa que son números pares, pero si no son ceros significa que son números impares. Entonces voy a colocar si es diferente. ¿Cómo era diferente? Así, si era diferente a 0. Si es 0, por ejemplo, que queda aquí 0 es diferente de 0, pues no, 0 es igual a 0. Entonces, si es diferente, pues no se hace. Perdón, si es diferente, sí se va a hacer, por ejemplo, que 1, cuando de aquí un 1 es diferente de 0, pues sí, entonces ese de aquí, es esto de aquí. Pero si cae en la cuenta de acá de 0 es diferente de 0, no. Entonces esto de aquí ya no se haría. Vamos a ver si sí es cierto. Le doy a ejecutar. Datos condicionados. Y aquí le voy a poner otro guión bajo. Par. Y ahora sí, va de nuevo es esto. Ingreso número par.
Soy rebelde, le digo que es un 3. Y me dice el número registrado es impar, ingresa el número par. Está bien. A ver, 17. El número registrado es impar, ingresa el número par, 51. El número registrado es impar, ingresa el número par, ahora un negativo, menos 21. Igual, no, mod no distingue de signos. Mod le interesa si son pares o ahora sí lo que queda del residuo. El número registrado es impar, ingresa un número par. Y pues a ver si es cierto, menos uno, pues que no dice que no. Entonces, yo voy a poner un número par 10. Y ahora sí dice que el número es par. Entonces, a esto me refiero con un estancamiento. Que el programa no me va a dejar ir hasta que yo ingrese un número par. Si hubiera llegado yo desde un principio bien obediente y le hubiera dicho que 8, se queda aquí, el número es par. ¿Por qué? Porque saca el mod de 8 con respecto a 2. Eso me va a dar un 0. Y pregunta, ¿cero es diferente de 0? Pues no, 0 es igual. Entonces, como no se cumplió la condición, ya va directo aquí. No hace nada de la línea, de la línea 8, que es exigirme que le ingrese un número par. Si yo hago esto de aquí otra vez, yo ingreso un 5. Me dice el número registrado es impar, ingreso un número par. ¿Por qué? Porque aquí puse mod de 5,2, que es 5 entre 2. Eso me va a dar un 1. 1 es diferente de 0, pues sí. Y como es diferente, cae aquí. Y entonces ahora sí me va a dejar ir hasta que yo ingrese un número par, 100. Y me dice que el número es par. Y entonces ahí ahora estoy utilizando con números pares. Si fueran números enteros, pues prácticamente este de aquí nada más se pone un 1. Y ahora sí, si es diferente de 0, pues ahora sí no es un número entero. Si es un número entero va a dar 0. Puedo copiar esto de aquí, ahora sí, para hacer uno de números enteros. Par. Aquí es números enteros. Y módulo modificar, programa que solo registra números y cambia aquí. Enteros. Y luego aquí sale ingresa un número entero. Y prácticamente lo único que cambio es esto de aquí. Si el residuo me da 0, significa que es un número entero. Si el residuo no da 0, significa que es un número, no es un número entero. Entonces, si cae aquí adentro del while, le digo que no es un número, no es un entero. Ingresa un número entero. Ay, entero. Y pues ya. Y solo hasta que se ingrese un número entero va a salir este mensaje. El número es entero. Y prácticamente con solo cambiar un número y utilizando la misma estructura base va a hacerse lo mismo. Datos condicionados par, este ya no va a ser par, va a ser entero. Y ejecuto, ingresa número entero. Si yo soy bien obediente, le digo que 5. Número es entero. Ok, soy un chico bueno. Ingresa número entero. 2500. También ese número es entero. Pero no, ahora ya soy rebelde. 1.3. Y por este punto 3 se queda como residuo así tal cual. Punto 3. El número registrado no es un entero. Ingresa el número entero. Así yo te pongo 0.5. No, que tampoco es entero. 5.9. No, tampoco es entero. 16.98. No, no es entero. Había una chava que le gustaba escribir esto, no sé por qué. Un 20 punto y le ponía muchos decimales cercanos. No, tampoco es entero. Entonces es 21. Y hasta que ahora sí yo ingresé mi número 21, ya ahora sí dijo el número es entero. Y pues prácticamente los que mayormente se ocupan es el par y entero.
Y de todos modos, si quieren ustedes saber de que si es múltiplo de 3 pues le ponen aquí que si es divisible entre 3 si son múltiplos de 5 si son múltiplos de 7 prácticamente el que va a cambiar es este de aquí. Si da de cero exacto, entonces quiere decir que sí se cumple. Si no, si hay un número diferente de cero, entonces ahí no se está cumpliendo. Y prácticamente esta lógica siempre se ocupa cuando les piden condicionados datos con una característica o que sean pares, que sean positivos, que sean enteros. Y había una maestra que pedía cosas bien raras. ¿Por qué raras? Y, y estos son números condicionados a dos o más condiciones. Ya está con el título, se oye que desde ahí hay pedos, desde un inicio. Clear CLC, vamos a pedir un número. Ah, no, hay que decir que va a ser este programa. Y este primero vamos con dos condiciones. Programa que solicita un número, vamos de pollitos, entero y positivo. Si es entero y positivo, tienen que cumplirse las dos condiciones, sí o sí, no hay más, no hay menos. Coloco num, coloco un input, le repito lo mismo, ingresa un número entero y positivo. Y por eso está en amarillito, porque no le he colocado punto y coma. Ay, ya se la coloqué. Ahora sí, viene mi while. Coloco mi while, coloco de una vez su end. Y está en rojo porque no he puesto mi variable sintaxis. Bueno, mi variable y su criterio de evaluación. Primero, que sea un número entero. Como es que sea un número entero, que sea, ahora sí, que sea mayor a cero. Y pues prácticamente había dicho que no. Si num es menor a cero, va a entrar allí al while. Y en este caso voy a tener que colocar un OR. Y ahora sí, si mi número primero puse el positivo y puedo poner el entero, puedo haber puesto al revés, primero el entero y luego el positivo. Había dicho que mod de número, 1 era diferente, diferente de 0. Entonces ya aquí está. Si mi número es menor a 0, va a entrar aquí. Si mi número es, ahora sí, si no es entero, va a entrar aquí. ¿Y por qué puse honor? Porque ya sea con una condición u otra condición, cualquiera de las dos va a entrar ahí. Si ninguna de las dos se cumplió, pues ya no le hace caso. Pero ya sea si se cumple esta o se cumple esta de acá, pues entonces no estoy cumpliendo ninguna de las dos condiciones. Y coloco num input. El número no cumple con las condiciones. Ingresa un número entero y positivo. Y su punto y coma, por eso está en naranja. Y entonces lo que tendría que pasar aquí es que no se cumpla ni esta condición ni esta de acá. Si no se cumple esta de aquí, significa que el número es positivo. Y si no se cumple esta de acá, significa que el número es entero. Pero cumpliéndose ya sea Chana o ya sea Juana, cualquiera de las dos, pues va a caer aquí. Pero si no se cumple ninguna de estas, pues ya no pasa nada. Y simplemente se ignoraría ese while. Y puedo colocar aquí el número cumple con las
condiciones y su carita. Voy a ejecutar datos condicionados y le voy a poner aquí doble condición. Entonces ya se ejecuta esto de aquí, sale título, programa que solicita número entero y positivo, ingreso número entero y positivo. Vamos de una vez directo al grano porque soy rebelde. Va a ser entero pero va a ser negativo. Me dice el número no cumple con las condiciones, ingreso número entero y positivo. Pues ahora te lo hago al revés, va a ser positivo pero no va a ser un número entero. El número no cumple con las condiciones, ingreso número entero y positivo. Pues ahora ninguna de las dos, ni va a ser positivo ni va a ser entero. Mm, ujú. Pues no, no me dejó ir tampoco. Ingreso número entero y positivo. Pues ya está bien. 5. Y ahora sí, el número cumple con las condiciones. El número fue entero, que en este caso fue 5 y fue positivo. Si yo hubiera llegado como chico bueno y desde un inicio le hubiera dado un número entero y positivo, 15. Bueno, no, 23. 23 es un número entero, es un número positivo y pues ya, el número cumple con las condiciones. Prácticamente como yo le di todo de bien desde un inicio, no hubo necesidad de entrar a este igual y que me estuviera hostigando hasta que le ingresara un número que cumpliera las condiciones. Entonces ahora sí, estos son sentencias dobles, porque tiene que cumplir que sea mayor a cero, o sea que sea positivo, y que el residuo sea igual a cero, o sea que sea un número entero. No sé si haya dudas, preguntas, inquietudes. No, bueno, de mi parte no. Si es que no, podemos dejar ahora sí la clase por hoy y ya mañana seguiríamos con nuestro curso. Ok, está bien. Va, entonces los veo mañana. Vale, gracias. Vale, Gracias a vale. ustedes. Bye. Bye.